Salmo 92, versículos 12 al 15. Este texto va a ser la base para comunicarle a usted el mensaje de Dios para nosotros hoy en día. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez darán cosecha. Estarán vigorosos y robustos. Bien, este salmo representa la vida, el carácter y propósito de todos los que hemos sido justificados por nuestro Dios y Padre Celestial a través de la sangre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. Este salmo nos habla del justo. El justo es usted. El justo soy yo. El justo somos todos los que hemos sido por el Señor perdonados, salvados, declarados inocentes delante de Dios, sin culpa, etc. Entonces, tú eres ese justo al cual se refiere el salmo leído. Tú eres ese justo del cual nos habla el versículo 12 del Salmo 92. Y el Salmo está hablando de las características o una de las tantas características de todos aquellos que hemos sido por el Señor resucitado en lo espiritual, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido salvados. Fije nuevamente su atención en el salmo citado y note que lo primero que se nos dice es que el justo florecerá, y luego se representa como una palmera. Dice que florecerá como la palmera, y lo segundo, que crecerá como cedro en el Líbano. Entonces, mis amados, la primera parte de este salmo nos está diciendo lo que Dios espera de ti y de mí. Según este salmo, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Que florezcamos como la palmera, y número 2, que avancemos o crezcamos como el cedro. Entonces, por la palabra en esta mañana, Dios te dice a ti y a mí, primero, que seamos fructíferos como la palmera, y que avancemos en lo espiritual semejantes al cedro. La palmera, una de sus características es que es fructífera y produce muchísimos frutos. Hablo de la palmera que produce un fruto llamado dátiles, pero más adelante les hablaré lo básico sobre las características de la palmera para que usted conozca qué significa el justo florecerá como la palmera. Entonces, de acuerdo a este salmo, Dios espera que tú y yo en este 2025 seamos
fructíferos, florecientes, productivos como la palmera. Y número 2, que avancemos o crezcamos como el cedro. Ser fructífero en el sentido espiritual significa ser receptivo para Dios. Estar abierto para la semilla de Dios que se llama su palabra. Un corazón receptivo para Dios es una persona que está interesada en escuchar a Dios. Y luego, al escuchar su palabra, entonces la acepta, la recibe, la cree y se dispone a vivir conforme a la palabra. Ese es un corazón receptivo para Dios. Es un corazón que está dispuesto para Dios. Entonces, cuando una persona es receptiva para Dios y está dispuesto para el Señor, es un corazón fértil, es un creyente útil en las manos de Dios, que el Señor lo puede usar para traer a cumplimiento su palabra, para llevar a cabo sus propósitos. Una persona que es fructífera es alguien productivo para el Señor. La fertilidad es la capacidad que Dios nos ha asignado de concebir, de embarazarse, de engendrar, de producir una cosecha abundante. Y el Salmo afirma que los que estamos en Cristo floreceremos como la palmera. Dios da por sentado que el que está en Cristo va a producir fruto para el reino de los cielos. Va a producir fruto para Dios. Va a producir fruto para extender la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, el justo se dice que florecerá como la palmera, porque todo verdadero creyente, toda persona que ha tenido un encuentro salvífico con Cristo, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que está en Jesucristo, ha sido hecho fecundo, ha sido hecho fértil por Jesucristo. En Juan capítulo 15, el versículo 16, Jesús le dijo a sus discípulos de aquel entonces y también a sus seguidores de todas las edades y de todos los lugares. Él dijo: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los elegí a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Entonces, en este año, tal como nos dice el Salmo y el verso Juan 15, 16, Dios va a andar en busca de corazones que estén dispuestos para embarazarse de lo nuevo que Él tiene para traer a su iglesia. Y Él espera que usted que está aquí en esta mañana sea un corazón dispuesto, que sea un corazón receptivo para Dios, que sea alguien que se interese en embarazarse de Dios, embarazarse de lo nuevo que Dios trae para tu vida, de lo nuevo que Dios trae para tu hogar, de lo nuevo que Dios trae para su iglesia. En este año Dios va a estar buscando personas que pueda usar
para traer crecimiento espiritual, para llevar avance a la iglesia. Él va a estar buscando personas para usarla, para ganar a otros para Cristo. Él va a estar buscando personas que estén dispuestas a dejarse usar para liberar a los que están cautivos por el pecado, a los que están oprimidos y afligidos por Satanás, para echar fuera demonios de aquellos que están poseídos por esos espíritus inmundos. Él anda ahora en busca de gente que le pueda decir: aquí estoy yo, Señor, en este 2025 yo quiero ser un justo que florezca como la palmera. Alabado sea Dios. Él está buscando gente que en este tiempo le estén diciendo al Señor: mi casa y yo serviremos al Señor. Tú puedes decirle eso a Cristo. ¿Estás dispuesto para Cristo para este 2025? Si es así, dale una alabanza de aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, mis amados, tú eres una de esas personas en quien Dios tiene puesta su mirada para a través de ti traer lo suyo a tu vida, a tu hogar, para a través de ti obrar en tus vecinos, en las personas cercanas a ti, en tus amigos, etcétera. Entonces tú y yo debemos producir fruto para el reino de los cielos, porque Cristo en primer lugar te eligió a ti, me eligió a mí, nos eligió a nosotros y nos capacitó, nos hizo fértil, porque cuando estábamos sin Cristo éramos estéril para Dios y éramos productivos para el pecado y para Satanás. Cuando Cristo nos salva por medio de su salvación, Él nos hace fértil para Dios. Él nos hace útil para el Señor. Él nos hace tierra buena para Dios. Entonces, sin Cristo, el pecado nos hizo estériles y productivos para Dios. Pero ahora, estando en Cristo, tu vida tiene como propósito producir frutos espirituales para Dios, porque ya tú no eres estéril o improductivo para el Señor. Ahora, ¿cuáles son los frutos que Dios espera que tú y yo produzcamos? Jesús lo resumió en 3 mandamientos. Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, que el primer fruto que Dios espera que tú produzcas es que llegues a amarlo con todo tu ser, que llegues a amarlo por encima de todo y de todos. Lo segundo que el Señor espera que tú produzcas es que ames a tu prójimo. Tu prójimo es la persona más cercana a ti y la persona que tú no conoces. Tu prójimo es la persona que está necesitando que tú te dejes usar por Cristo para que vayas y le bendigas. Ese es tu prójimo. Y el segundo fruto que Dios espera que tú des es que tú ames a tu prójimo. Y el tercer fruto es que tú y yo hagamos discípulos. Amar a Dios tiene que ver con nuestra vida de adoración. Amar a Dios es adoración. Amar a Dios tiene que ver con alabanza, con exaltación. Amar a Dios tiene que ver con poner al Señor en
primer lugar en nuestra vida. Tiene que ver con nuestra entrega a Él. Tiene que ver con la renuncia de nosotros mismos. Tiene que ver con cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Amar a Dios tiene que ver con sometimiento a su voluntad y obediencia a su palabra. Y eso espera Dios de ti y de mí en este 2025. Amar al prójimo y hacer discípulo tiene que ver con testificar de Cristo. Tiene que ver con el servicio a Dios. Tiene que ver con evangelizar. Tiene que ver con hacer de cada nuevo creyente un discípulo de Cristo. Dicho de otra manera, Cristo espera que en este año nuevo tú te dispongas a ponerlo a Él en tu vida por encima de todo y de todos. Que le des el primer lugar a la relación de comunión con Él. Que le entregues tu corazón, que confíes en Él, que creas en su palabra y le obedezca. Dios espera que hagas de Él tu pasión, tu objetivo central en la vida, que te esfuerces en agradable, que te enfoques en hacer tesoro en el reino de los cielos, que te llenes de su vida, de su pureza, de su poder, de su autoridad, de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su bondad. Eso es lo que Dios espera de ti en este 2025, que le ames a Él. Pero también Dios espera que en este nuevo año tú seas útil a su propósito de edificar su iglesia. Que tú puedas ser útil en su reino como intercesor. Que tú levantes las manos paralizadas y doble las rodillas y busques el rostro del Señor con oración, con ruego. Que estés pidiendo, gimiendo por las personas que han de creer en Cristo, que estés orando por avivamiento, que estés pidiendo por renovación, que estés pidiendo para que Dios proteja a sus siervos, que estés pidiendo por los hogares cristianos, que estés pidiendo por crecimiento espiritual y que Dios traiga nuevas almas a su reino. Bendito sea el Señor. Dios espera que en este nuevo año tú estés visitando a los hermanos que necesitan ser consolados, que ayudes al necesitado, que testifiques de Cristo, que evangelices a otros, que hagas discípulos. Así que Dios espera, número uno, que le adoremos a Él, y número dos, que le sirvamos a Él. Eso significa que nuestra vida cristiana en este año no está reducida a solamente venir a la iglesia y participar de un culto, sino que además de eso debemos también de servir al propósito de Dios de edificar la iglesia. Debemos de servir a Cristo testificando de Él. Debemos servir a Cristo evangelizando. Debemos servir a Cristo ayudando a otros a crecer en el Señor, etc. Ahora la segunda parte del salmo leído nos dice en dónde los justos deben dar fruto. Vuelve y lee el salmo, la parte número 2. La parte 1 dice que el justo florecerá como palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. Pero la segunda parte dice, ¿qué dice? Plantados ¿en dónde? En la casa del Señor. Y sigue diciendo, en los atrios de la casa de nuestro Dios florecerán. Entonces la palabra está diciendo que el justo ha de florecer como la palmera. Pero también dice que nosotros
hemos sido plantados en la casa del Señor, y allí en la casa de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios, es donde nosotros debemos de florecer, es decir, de producir frutos. Entonces, esta segunda parte nos está diciendo que tú y yo estamos plantadas en la casa del Señor, y en los atrios de la casa de nuestro Dios hemos de florecer. ¿Qué significa eso? Isaías capítulo 61 versículo 3 compara a los creyentes a árboles sembrados por Dios. El texto dice que tú y yo somos plantíos de Elohim, plantíos de Yahweh, plantíos de Jehová. ¿Sí entiendes lo que es un plantío? Es un sembrado. Lo que quiere decir que todos los que estamos aquí somos una siembra de Dios. Quiere decir que tú eres alguien que Dios sembró. Los creyentes se nos dice que somos los plantíos de Jehová, que somos árboles de justicia, lo que significa que hemos sido sembrados por Cristo para mostrar la gloria de Dios. Entonces, tú y yo somos, por así decir, comparados a un árbol. ¿Y a qué árbol somos comparados? A una palmera. Las palmeras de las que refiere este árbol son de la especie datilera, aquellas que producen el fruto llamado dátil. Y esas crecen allá en el Medio Oriente, allá las siembran. Y tú y yo somos esas palmeras sembradas por Dios, pero no estamos sembrados en el Medio Oriente, no estamos sembrados en los desiertos de Israel, no estamos sembrados en el desierto del Sahara, estamos sembrados aquí en esta iglesia donde Dios te puso. Tú eres una palmera que Dios te sembró en esta iglesia, y dice que en los atrios de Jehová allí debe florecer. Esta iglesia es un atrio del Señor, es decir, es una iglesia local que pertenece a la iglesia universal de Jesucristo. Y aquí Dios te plantó, tú eres una palmera que Dios te plantó, y Él espera que tú aquí seas fructífero y que produzca fruto en abundancia. Alabado sea el Señor. No es en otra iglesia donde debes dar fruto. Tú debes dar fruto en tu casa, no en la casa del vecino. Tú debes dar fruto en la iglesia donde Dios te plantó, no en la iglesia que pastorea tu hermano o tu hermana. Una cosa es que tú seas útil para ayudar a otros hermanos en la fe, para ayudar a edificar otras iglesias. Pues el fruto que da uno no lo come solo una persona. El fruto que da la palmera lo comen muchas personas, lo comen las aves, etcétera. Entonces uno debe de ayudar, pero tú debes de permanecer donde Dios te plantó. Y allí donde Dios te plantó es donde tú debes dar fruto. Entonces, ¿cuál es el campo donde Dios te sembró a ti? ¿A dónde? Aquí. No es allá donde el pastor sutano, no es allá donde la pastora sutana, no es en el grupo familiar de sutanito, de perencejo, es aquí. Si Dios te plantó entonces en esta iglesia es donde tú debes ser fructífero, porque dice que en los atrios de la casa de nuestro Dios hemos de florecer. Y esta iglesia, como ya te lo indiqué, es un atrio de la iglesia universal de Cristo. En resumen, Cristo te eligió
y determinó sembrarte en esta casa con un propósito, que aquí permanezca y aquí seas útil al Espíritu Santo para la edificación de esta iglesia. Alabado sea Dios. Él te plantó aquí para que tú seas útil a Él, para llevar su mensaje a otras personas, para orar por otras personas, para ministrar sanidad, para ministrar liberación. Alabado sea Dios. Que te inviten a predicar en otra iglesia, gloria a Dios, pero tu casa no es donde te invitan a predicar. Tu casa es donde Dios te plantó, donde Dios te puso. Alabado sea el Señor. Entonces tu responsabilidad, amado hermano, no es con el pastor, no es con los líderes de la iglesia. Tu responsabilidad es con Dios, porque tú y yo somos plantíos del Señor. Y fue Dios el que te plantó a ti para que tú pudieras dar fruto en esa iglesia local donde Él te puso, porque fue allí donde el Señor te plantó. Es decir, aquí en esta iglesia donde tú y yo hemos de servir al propósito de Dios de edificar esta iglesia. La prioridad es trabajar en esta iglesia. La prioridad es edificar tu casa, no la casa del vecino. Primero tienes que edificar tu casa. Esa es la prioridad. Y esta es tu casa donde Dios te puso. Esta es la casa donde Dios espera que tú florezcas como la palmera. Entonces, ¿qué tan fructífero espera Dios que tú seas en esta iglesia? Mira el Salmo y mira la primera parte. Ahí está la respuesta. ¿Qué tan fructífero espera Dios que tú seas en esta iglesia? Que tú seas fructífero ¿como qué? Como la palmera que produce dátiles. Aquí en la parte de atrás puedes observar la palmera de la cual nos habla el Salmo. Y esos frutos que tú ves allí son los dátiles. Y esta palmera es utilizada para representar a los creyentes. Porque las características de esta palmera, amado hermano, Dios espera encontrarla en los creyentes. Entonces, esta especie de palmera crece en el Medio Oriente, crece en Israel y todos los otros países que hacen parte del Oriente Medio. Nace en los desiertos. Eso es importantísimo porque esta palmera nace en un lugar donde solo hay sequedad y sol. Ella nace en un ambiente donde otros árboles mueren. Allí en el desierto, cuando la palmera es sembrada, ella nace, ella crece, ella florece, ella da fruto y deja mucha descendencia. Es más, estas son las palmeras que crean los oasis, porque una sola palmera se reproduce en muchas otras palmeras y cuando viene a ver hay un oasis en medio del desierto, un lugar de refugio, un lugar de amparo, un lugar de salvación. Entonces, otra característica de la palmera es raíces profundas, firmes, y ella está constantemente renovándose. Eso permite que la palmera crezca firme porque tiene raíces profundas que alcanzan hasta 300 metros. Permite que crezca fuerte, que crezca saludable. La palmera comienza a florecer desde muy joven. Desde muy joven comienza a dar fruto. No tiene que esperar 50 años para dar fruto, sino que desde su juventud comienza a dar fruto.
Ella llega a la edad de 100 años y todavía sus palmas o sus ramas están verdes y sigue floreciendo a esa edad y sigue dando fruto como si estuviera jovencita, porque esta palmera se renueva. Entonces, como la palmera tiene raíces profundas que alcanzan hasta 300 metros de profundidad, ella puede ser maltratada, puede ser azotada por los vientos, por las tormentas, por las circunstancias difíciles, pero permanece y resiste los fuertes vientos. Y aunque se dobla y agacha su copa, permanece después de la tempestad, se recupera, se renueva y alcanza nuevas alturas. ¿Qué significa florecer como la palmera? ¿Qué significa que el justo florecerá como la palmera? Significa que en este 2025 usted debe ser un creyente útil al Espíritu Santo, amado hermano, para influenciar en lo espiritual a todos aquellos que te rodean. Tú debes ser una influencia positiva en tu casa, una influencia positiva para tus familiares, una influencia positiva para tus vecinos, una influencia positiva para las personas que te rodean o con las que tú te relacionas. Y para ser de influencia, tú tienes que mantenerte en contacto con Dios. Tú tienes que mantener tu relación de comunión con Dios. Tú tienes que cuidar la presencia de Dios en tu vida. Tú tienes que procurar que aumente lo de Dios en tu vida. Porque entre más tengas de Dios, más influyente tú serás. Entre más tengas de Dios, más productivo para Dios tú serás. Entre más tenga de Dios, más podrás ser usado por el Señor para poder bendecir a otra persona. ¿Qué significa florecer como la palmera? Quiere decir que en este 2025 usted debe profundizar la raíz de su relación con Dios. Usted debe de crecer en su relación con Dios. Usted debe de procurar pasar el tiempo necesario en la presencia del Señor. Tú debes de llevar tu fe a profundizar en Cristo. Tú debes llevar tu fe a crecer, a avanzar. Si tu fe comenzó como un granito de mostaza, esa fe en este año tiene que crecer al grado que puedas ver que lo imposible se haga posible, al grado que tu fe pueda lograr ver la gloria de Dios en tu vida, al grado que tu fe pueda traer lo del cielo a tu vida, lo del cielo a tu hogar, al grado que tu fe pueda deshacer las obras de Satanás y traer la victoria de Dios sobre tu vida y sobre tu hogar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este año, hermano, lleva tu fe a profundizar en Cristo. Debes de avanzar en tu crecimiento espiritual como el cedro. Debes crecer como el cedro. Eso significa que tú debes crecer a la estatura de Cristo. Que tú debes en este 2025 vivir sometido a la voluntad de Cristo y en obediencia a Él. Florecer como la palmera significa que Dios espera que tú permanezcas en la iglesia donde eres miembro. El diablo va a tratar de sacarte en este año de esta casa. Y lo va a hacer bajo la influencia de otras personas. Y por eso te traigo esta palabra para prevenirte. Yo no puedo impedir
que tú salgas de la iglesia, pero sí te puedo dar la palabra para que tú te prevengas y evites que Satanás, hermano, trastorne tu andar en el Señor. Hay muchos que están visitando hogares cristianos que son de otras iglesias para llevárselos para su iglesia. Algunos le dicen: mira, en mi iglesia puedes profetizar. Mira, allá Dios te habla todos los días. Allá el Señor te habla porque hay profecía, porque hay interpretación de lengua. Y muchos hermanos son enamorados y de esa manera sutil lo sacan. Y después que están en esas iglesias de garaje, lo exprimen, y después que ya lo utilizaron como una esponja, lo cogen y lo sueltan y lo dejan deshecho. Eso está pasando en muchas iglesias. Y lo lamentable es que hay muchos líderes que son ruedas sueltas, que no están sometidos, que se están dejando usar por el enemigo, que en lugar de ir al mundo y predicar el evangelio para ganar nuevos miembros y con ellos comenzar una iglesia, sacan es a la gente de las iglesias. Pero ¿a quiénes sacan? A los recién convertidos. ¿A quiénes sacan? A la gente que no está, hermano, firme. Aquellos que todavía no están conscientes que el Señor los plantó en esa casa. Entonces Dios espera que tú en este 2025, mis amados hermanos, permanezcas donde Él te sembró. Que no permitas que el enemigo te saque donde Él te sembró. Significa que en este 2025, si te toca atravesar por un desierto espiritual o por el valle de sombra de muerte, si así Dios lo permite, si Dios permite que seas azotado por alguna tormenta de la vida, que aunque te halles bajo presión, aunque estés pasando por tribulación, dolor, sufrimiento, aún así como la palmera, no te dejes vencer. No permitas que ninguna dificultad, no permitas que ningún impedimento, no permitas que ninguna tentación te lleve a ti a torcerte, te impida que tú avances, permanezcas, crezcas en Cristo y produzcas fruto. Dios espera que aunque atravieses por los desiertos, allí permanezcas y pasado la prueba, te levantes, te recuperes y sea fructífero. Alabado sea el Señor. ¿Puedes creer eso? Florecer como la palmera significa que Dios espera que tú eches raíces en donde Él te plantó, en esta casa. Que aquí en esta casa tú florezcas. Que aquí en esta casa tú des fruto. Y dice el texto que aún en tu vejez produzcas fruto. Interesante. La voluntad de Dios no es que en tu vejez seas un inútil. La voluntad de Dios es que en tu vejez tú seas, hermano, de un espíritu renovado, que tú tengas un espíritu joven, que tú seas rejuvenecido en el Señor. Y por lo tanto, en tu vejez, así como la palmera, que aunque llega a tener 100, 150, 200 años, ella se mantiene produciendo fruto y sus
palmas, sus ramas se mantienen verdecitas. Alabado sea Dios. Abraham, a la edad que tenía, a la edad de 120, todavía era fructífero. Todavía seguía engendrando hijos. Porque todos los que estamos en el Señor hemos sido hechos por Dios para tener larga vida. Largo camino nos espera. Y entre más te renuevas en el Señor, más vida Dios te añade. Alabado sea Dios. Y tú puedes ser útil al Señor aunque llegues a la edad de 60, de 70 años. Yo espero seguir siéndole útil al Señor y por eso no estoy escatimando esfuerzo. La última semana de diciembre la pasé metido con Dios, renovándome. La primera semana de este año la he pasado metido con Dios, renovándome, porque yo quiero, hermano, seguir sirviéndole al Señor, que en mis 65 años que voy a cumplir el 2 de mayo, para que tengan en cuenta la fecha, yo siga firme en el Señor y predicando palabra fresca, pan del cielo, siga ganando alma, siga haciéndole útil a Él para que la iglesia pueda crecer. Bendito sea Dios. Y para ya finalizar, cada día en este nuevo año tendremos la oportunidad de florecer como la palmera. Oportunidades que Dios va a traer a tu vida y que van a ser útiles para que tú puedas levantarte si estás desanimado, si te encuentras en fracaso, si te encuentras frustrado, para que tú puedas ser liberado de ataduras de pecado. Oportunidades para que tú puedas ser liberados de pactos malignos, de hechicería. Oportunidades para que tú puedas ser liberados de maldiciones que aún están activas y no han sido rotas. Este año viene cargado con todas esas bendiciones. Todos los años Dios siempre trae algo nuevo, pero en este 2025 hay más de Dios para nosotros que lo que hubo el año pasado. Este año trae oportunidades para que seamos sanados de enfermedades, hermanos, que no puede curar la ciencia humana, para que seamos sanados de cánceres, de tumores. Alabado sea Dios, para que recibas órganos nuevos. ¿Tú lo crees? Este año Dios tiene oportunidades para traer corazones nuevos, riñones nuevos, hígado nuevo, para traer un colon nuevo. Alabado sea Dios, para sanar la vista. Así que hay oportunidades que Dios trae en este año para que tú crezcas, para que tú ganes alma, para que nos multipliquemos en lo espiritual, para que conquistemos, para abrir nuevas iglesias. Y tenemos que aprovechar eso. Si aprovechamos las oportunidades de Dios en este año, tu vida va a crecer en lo espiritual como no has crecido desde que te convertiste al Señor hasta el día de hoy. Si aprovechas lo de Dios para este año, vas a ser lleno del Espíritu Santo como aún todavía no has sido investido con el poder del Espíritu Santo, porque en este año una gloria mayor postrera de Dios hay para esta casa. Alabado sea Dios. En este año hay una unción mayor de Dios para tu vida. Estoy hablándole a los que creen. Hay oportunidad de Dios para tu hogar. Lo que no lograste en los años anteriores, lo puedes lograr en este tiempo.
porque hay una bendición de Dios en camino. Algo grande de parte de Dios viene para el esposo, viene para la esposa, viene para los hijos. Alabado sea Dios. Muchas cosas van a cambiar. Dios siempre empieza con una oportunidad. Y tú y yo debemos, hermano, tener ojos para ver esas oportunidades. Las oportunidades de Dios siempre vienen en la dificultad, en el problema, en la tribulación, en la persecución, en la necesidad. Y es allí donde los pequeños se convierten en gigantes. Una oportunidad vino para David. De pastor de ovejas pasó a príncipe de Israel y por último llegó a ser el rey. Pero sabe, esa oportunidad le llegó a David en un momento de dificultad. Era un tiempo de guerra. El pueblo de Israel estaba siendo amenazado, amedrantado por los filisteos. Y había un gigante, Goliat. Y sabe, mientras otros vieron a Goliat, el destructor, mientras otros estaban temblando y se vieron derrotados, David no vio un gigante. David vio que Goliat era la puerta, la oportunidad de Dios por la cual él entraría al palacio de allá del campo donde pasaba todo maloliente. Iba a pasar a la vida del palacio. Y él vio y él dijo: ahí está mi oportunidad. Y de una vez preguntó, mientras ninguno se atrevía a enfrentar al gigante, David preguntó: ¿qué le darán al que venza al incircunciso ese? Y le dijeron: nada menos el rey le dará por esposa a su hija, va a pasar a ser príncipe de Israel, le darán bienes, le darán riqueza, le darán tesoro, si es un pobre se va a hacer rico de la noche a la mañana, y además de eso toda su familia va a quedar exonerada por todo el resto que dure el reinado de pagar impuestos. Ni corto ni perezoso, David aprovechó la oportunidad. Necesitas pedirle a Dios que te dé visión para ver con los ojos de Dios lo que la palabra te dice que Dios tiene para ti en este año. Porque las oportunidades, hermano, si no las aprovechamos, entonces se fugan. Una oportunidad es una puerta que se abre en un momento exacto y es preciso en donde nosotros podemos aprovechar. Las oportunidades no vienen cuando tú quieres. Las oportunidades vienen en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios te dice: de aquí a tal fecha tienes la oportunidad. Si no lo logras, te quedas. Si estás en el desierto, te quedas en el desierto. En este nuevo año 2025 es tu año especial de gracia. Es un año marcado por la gloria postrera mayor de Dios para esta casa, para tu vida. Yo te estoy hablando, hermano, un mensaje de tipo profético. Yo no soy profeta, pero la palabra de Dios es profética. Y esta palabra es para los que creen. Tú vas a florecer este 2025 como la palmera. Tú vas a crecer este 2025 como la palmera. Esta iglesia va a florecer este 2025 como la palmera. Y esta iglesia
va a crecer en este 2025 como el cedro. Alabado sea Dios. Cristo te va a proveer todo cuanto tú vas a necesitar para llegar a ser una palmera fructífera que Dios plantó en esta iglesia. Cada día la gloria de Dios va a venir sobre tu vida, para que te mantengas verde, floreciendo, enfocado en el propósito de Dios, en la labor de hacer discípulos, produciendo fruto, reproduciéndote en lo espiritual. Que aunque atravieses por los desiertos que trae este año, aún así como la palmera, tú permanezcas y ahí en el desierto donde otros fenecen, amado hermano, tú logres victoria, tú logres lo de Dios para tu vida y tú conviertas ese desierto en algo de bendición. Alabado sea el Señor. Dios espera que perdures en esta casa donde fuiste plantado por el Señor, y que al llegar a tu vejez sigas siendo un miembro fructífero de esta casa. Esta casa ha sido bendecida por gente que en su vejez dieron fruto. Cuando yo llegué aquí, la gente que le servían al Señor eran varios ancianos. Y esas personas, hermanos, de 70 años salían conmigo. Íbamos a barrios y recorríamos todas las calles. Y de dos en dos iban orando, iban profetizando la palabra, iban soltando la palabra. Y luego, después de eso, en las horas de la noche hacíamos culto y se veía allí la gloria de Dios. Recuerdo que en una ocasión cierro los ojos después de terminar la predicación y estaba orando, y cuando abro los ojos, las 20 y tantas personas que pasaron adelante, todas estaban en el piso recibiendo liberación. Eran esas viejitas en su edad avanzada, estaban dando fruto para el Señor y murieron siendo fértiles para Dios. Y aquí hay muchos frutos de ellos, y en otras partes hay frutos que ellos dejaron. Dios espera que los ancianos de este tiempo, amados hermanos, sean útiles en el servicio para Dios. Cristo espera que en este nuevo año, hermano, tú adquieras dos cosas. Número uno, sabiduría. La sabiduría es lo que te va a ayudar a administrar lo que Dios te entregó, lo que tú tienes de parte de Dios desde que te convertiste hasta el día de hoy. Hablo de esas capacidades espirituales. Hablo de esos dones espirituales. Hablo de esos ministerios. Hablo de esa capacidad para interceder, para orar. Necesitas sabiduría para saber administrar eso. Pídesela a Dios. Lo segundo que tú y yo estamos necesitando es visión para abrazar lo nuevo que tiene Dios para nosotros en este 2025. ¿Qué es visión? Es ver con los ojos de Dios. Es ver a través de la palabra lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti en este 2025 un año mejor que el anterior. Ciertamente es un tiempo de dificultad, es un tiempo donde va a venir problemas, pero tú vas a florecer como la palmera y vas a crecer, hermano, como el cedro, y vas a dar fruto en la casa del Señor. Amén. Alabado sea Dios. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.